Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 1, código 20067, que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. La clase de hoy se la vamos a dedicar al pensamiento económico de Karl Marx, a los aportes que realizó Karl Marx a la ciencia económica en su obra fundamental El Capital. El Capital es un texto que cuenta de 3 tomos. El primer tomo, que se llama El proceso de producción del capital, fue publicado en el año 1867. El segundo tomo, El proceso de circulación del capital, fue publicado en 1885. Y el tercer tomo, El proceso de producción capitalista en su conjunto, fue publicado en 1894. Subrayo el tema de las publicaciones porque Marx nació en 1818 en el sur de Alemania y falleció en 1883. Esto significa que lo que él escribió como tomo 2 y tomo 3 fueron publicados después de su muerte por su amigo Friedrich Engels. Esto nos da una idea que lo que vamos a hablar hoy sobre Karl Marx debe dividirse en 2 partes. Una primera parte, que es el tomo 1, donde Marx desarrolla la ley del valor y la teoría de la plusvalía, que es lo que se considera lo que está terminado o acabado dentro de la obra de Marx. Mientras que los tomos 2 y el tomo 3 tienen contenidos provisorios que son completados después de muerto Marx por su amigo Friedrich Engels. De allí que hay toda una discusión hasta dónde el tomo 2 y el tomo 3 son enteramente de Marx. Pero no nos vamos a meter demasiado en este tema, nos vamos a centrar en la clase fundamentalmente en el tomo 1 del Capital. Marx, les decía, nació en el sur de Alemania y tenemos que hacer una caracterización geográfica de Alemania para entender algunos hechos que sucedieron y que tuvieron influencia en la vida de Marx. Si ustedes analizan lo que era la época en Europa, Francia era una gran potencia agrícola, Inglaterra era una gran potencia industrial y Alemania tenía algo de Francia y algo de Inglaterra. Es decir, el norte de Alemania es una zona agrícola, mientras que el sur de Alemania es una zona industrial, en donde se desarrolla la industria siderúrgica. Esa industria siderúrgica que va a ser clave en la segunda etapa de la revolución industrial. La revolución industrial que se había iniciado en Gran Bretaña en el siglo XVIII, a partir del desarrollo de la industria textil y de toda una serie de cambios, vamos a ver que en la segunda etapa esos cambios se centran en el transporte y las comunicaciones, es decir, en lo que tiene que ver con el desarrollo de los ferrocarriles, de la industria naviera, que requieren insumos que provienen fundamentalmente de la industria siderúrgica. Y es en el sur de Alemania donde se encuentra una de las industrias siderúrgicas más pujantes de Europa. Entonces, en ese sentido, lo que uno observa es que en Alemania no eran partidarios de las prácticas de libre comercio, porque en el momento en que Alemania, en la década de 1840, comienzan a introducirse las transformaciones capitalistas, Francia tenía ventajas sobre Alemania en lo que era la producción agrícola e Inglaterra tenía ventajas sobre Alemania en lo que era la producción industrial. Por eso en Alemania lo que predominaron son las prácticas proteccionistas y también por eso en Alemania es donde surgió la crítica más fuerte a la economía política inglesa, crítica que va a provenir del pensamiento económico de Karl Marx. Bueno, en el año 1848 se produce un estallido revolucionario en Alemania, donde el eje sucede en el norte de Alemania, es decir, fundamentalmente en la zona agrícola. Y a diferencia de la Revolución Francesa de 1789, en donde los campesinos tuvieron apoyo en las ciudades de comerciantes, de artesanos y de industriales, lo que se observó en Alemania fue, por el contrario, una alianza entre terratenientes de la zona norte de Alemania e industriales del sur en contra de la revuelta campesina, en contra de lo que era la revolución de 1848. Esto hizo ver tempranamente a Marx que
no podía establecerse una separación entre una clase terrateniente y una clase empresaria burguesa, puesto que los terratenientes y los empresarios tenían intereses comunes en contra de los trabajadores. Y esto va a tener influencia en el análisis de clases de Marx. Marx va a hacer un análisis de clase basándose en la contradicción entre la propiedad y no propiedad de los medios de producción. Los propietarios de los medios de producción eran los empresarios. Los medios de producción estaban compuestos por las empresas, las tierras, los bancos, es decir, básicamente el lugar en donde se desarrollaba la actividad productiva. Allí lo que teníamos es que una minoría de la sociedad se apropiaba de lo que producía socialmente el resto de la sociedad. Por lo tanto, define Marx directamente el sistema capitalista como un sistema de explotación, cosa que estaba ausente en Adam Smith y en David Ricardo. Por eso el análisis de Marx sobre las clases sociales es un análisis fundamentalmente de confrontación entre los empresarios capitalistas y los trabajadores asalariados. Dicha esta aclaración, Marx, producto de su participación política en lo que es la Revolución de 1848, deberá abandonar Alemania y se va a exiliar en Inglaterra a partir del 1 de enero de 1850. Es allí donde va a desarrollar toda su teoría económica. Esto significa que Marx fue básicamente un pensador que edificó toda su teoría en el exilio, a diferencia de Adam Smith y David Ricardo, que lo hicieron describiendo el país en donde habitaban. También debe decirse que Marx, estando exiliado en Inglaterra, no tuvo ningún problema con el gobierno inglés, porque se sujetó al régimen de los exiliados que había en Inglaterra, en donde no podían participar en ninguna actividad política. De allí que en Inglaterra Marx tuvo una existencia muy tranquila y muy calma, pero cada vez que salía de Inglaterra su vida corría peligro. Hechas todas estas aclaraciones, Marx se fue aproximando a su obra fundamental, El Capital, a partir primero de un texto que se llama Introducción a la crítica de la economía política, que se publica en 1857, y luego el texto Salario, Precio y Ganancia, en donde ya empieza a verse algunos adelantos de lo que Marx va a desarrollar en El Capital. Dicho todo esto, entonces vamos a pasar a analizar cuáles son los aportes centrales que realiza Marx en su crítica al capitalismo, en lo que es su obra fundamental, El Capital. Bueno, en primer lugar, y en relación al tomo 1 del Capital, que es donde se desarrolla su teoría de manera más completa, más parte del concepto de mercancía. ¿Qué es una mercancía? Es un producto que se genera para el intercambio. Aquí hay una diferencia entre lo que es mercancía y lo que es producto. Los productos tienen solamente para Marx un valor de uso, es decir, yo puedo tener en mi casa, por ejemplo, en el fondo de mi casa un árbol con naranjos y puedo generar de esa manera un producto. Entonces, cuando los naranjos maduran, yo consumo los naranjos, entonces esos naranjos tienen un valor de uso, pero en ningún momento tienen un valor de cambio. Cuando pasan a tener un valor de cambio, es decir, cuando yo tomo los naranjos y voy y los vendo en el mercado o los intercambio por otro producto, entonces los naranjos, además de tener un valor de uso, tienen un valor de cambio. Entonces, si tienen un valor de uso y tienen un valor de cambio, son una mercancía. Esa es la diferencia entre mercancía y producto. Marx también plantea la existencia de una mercancía fuerza de trabajo, que es la energía humana aplicada al proceso productivo. Cuando se habla de energía humana, se supone no solamente todo el desgaste físico que realiza el trabajador cuando realiza una actividad, sino también en el desgaste mental. Entonces, lo que tenemos es que la pregunta que se hace Marx es que si el capitalismo es un inmenso arsenal de mercancías, es decir, si hay una gran cantidad y variedad de mercancías, como nunca se ha visto en otras sociedades humanas, ¿qué es lo que hace que las mercancías puedan ser consumidas por las personas? ¿Qué tienen en común todas las mercancías para que pueda existir un intercambio de las mismas? Básicamente las mercancías tienen una cualidad, son fruto del trabajo humano. Marx admite que las mercancías también tienen un valor de uso y un valor de cambio, pero el centro de atención de Marx es que todas las mercancías son fruto del trabajo humano.
Y cuando dice esto, va a hacer una distinción entre dos conceptos, entre lo que es el trabajo concreto y el trabajo observable, y el trabajo abstracto. El trabajo concreto es un trabajo observable, es decir, uno ingresa en una empresa, ve las actividades que realiza un trabajador y ve cómo se orienta hacia esas actividades. Ese es el trabajo concreto. Pero existe también lo que se denomina el trabajo abstracto. El trabajo abstracto representa el rendimiento que buscan los empresarios de sus trabajadores. Ese trabajo no es observable. Entonces aquí esta distinción de trabajo concreto y trabajo observable es central para entender la diferencia que tiene Marx respecto a Smith y Ricardo en relación al valor dependiendo de la cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque Adam Smith planteaba el valor en base a lo que era el trabajo ajeno, a la cantidad de trabajo ajeno que una persona podía apropiarse cuando compraba un producto determinado, un artículo determinado. Mientras que Ricardo hablaba del valor y decía que depende de la cantidad relativa de trabajo medida en horas hombre. Pareciera que Marx se encaminaba en esa dirección, pero en realidad Marx establece un corte abrupto en la distinción entre trabajo concreto y trabajo abstracto, y eso lo hace muy bien en El Capital cuando desarrolla el ejemplo del vago, del haragán. Marx lo que se pregunta es, se dice que el valor responde a la cantidad de trabajo que está incorporado en una determinada mercancía. Entonces, la pregunta es, si yo mido en base a la cantidad relativa de trabajo, en base a las horas hombre, y tenemos dos trabajadores, uno que trabaja a un ritmo normal y otro que es un vago, un haragán, si el vago y el haragán tarda el doble de tiempo que una persona que trabaja a un ritmo normal, ¿significa eso que la mercancía que genera el vago o el haragán vale el doble de la que genera un trabajador a un ritmo normal? Y la respuesta a esa pregunta para Marx es no, de ninguna manera. Entonces lo que dice Marx es que el trabajo concreto no sirve para explicar el valor de las mercancías. Lo que debe tenerse en cuenta es el trabajo abstracto. Tenemos que tomar una medida homogénea del trabajo, una medida igual. Entonces Marx habla del trabajo abstractamente humano, es decir, habla de un rendimiento promedio de los trabajadores, que eso no es algo que sea observable en la práctica. En la práctica muchas veces observamos trabajadores que tienen distintos ritmos de producción. El objetivo del empresario es que tengan un ritmo similar de producción todos los trabajadores y que todos tengan el mismo rendimiento y el más alto, ¿sí? Ese es el objetivo que se fija el empresario, pero no siempre se da. Entonces, ese trabajo concreto, esas diferencias en los rendimientos entre los trabajadores están cruzados por un trabajo medio, que es el trabajo abstracto, que no es observable y que es el que realmente determina el valor de las mercancías. Entonces, el valor para Marx depende de la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario para producir una mercancía. Esas dos palabritas, socialmente necesario, vamos a volver sobre ellas en un rato para ver el significado que tienen. Bueno, así, por ejemplo, si tenemos una empresa textil, podemos establecer una comparación y podemos decir un pantalón es igual a dos camisas, porque a lo largo de un periodo determinado podemos tener que el trabajador lo podemos emplear o para producir un pantalón o para producir dos camisas. Ahora bien, cuando decimos un pantalón es igual a dos camisas, estamos expresando el pantalón en términos de camisas. Estamos hablando de lo que es la forma relativa del valor. Eso es el valor de cambio. Mientras que las dos camisas serían la forma equivalente del valor, a lo que es igual producir un pantalón. Bien, ese es el tema del valor de cambio. Y luego lo que tenemos es que si nosotros deseamos realizar un intercambio entre pantalones y camisas, los pantalones y las camisas tienen un precio. Ahí es donde aparece la forma monetaria o la forma dinero del valor. Y entonces del concepto de valor pasa al concepto de dinero. ¿Y qué es el dinero para Marx? El dinero es un equivalente general del valor que facilita el intercambio de las mercancías. Esa es una de las funciones centrales del dinero. Yo tengo
una mercancía, esa mercancía la vendo, obtengo dinero y con ese dinero compro otra mercancía. Entonces, para Marx, la fórmula del intercambio es vender para comprar. Vender una mercancía, obtener dinero y con ese dinero comprar otra mercancía. Y en ese caso lo que vamos a tener en esta fórmula M de M es una diferencia que va a ser cualitativa. Voy a empezar teniendo una mercancía y voy a terminar teniendo otra mercancía. ¿Sí? Bien. El dinero entonces facilita el intercambio. Esta es la función que habían visto Adam Smith y David Ricardo. Pero Marx dice que también el dinero puede ser atesorado, porque el dinero es una mercancía también. Y el dinero es generado con trabajo humano. Eso significa que también tenemos un costo por producir dinero que no equivale al valor de dinero. Es decir, si yo les preguntase a ustedes ¿cuál es la diferencia entre producir un billete de 1.000 pesos y un billete de 20 pesos? No hay diferencia. Lo que cambia es el color del billete y el animalito que le han puesto el gobierno anterior. Ahora espero que volvamos otra vez a los próceres o a las figuras ilustres en lugar de los animalitos. Bueno, pero más allá de esta disquisición, el tema es que va a haber un color distinto, un animalito distinto, pero el costo de producir un billete de 20 pesos es el mismo de producir un billete de 1.000 pesos. Sin embargo, el billete de 1.000 vale mucho más que el costo de producirlo y el billete de 20 probablemente valga menos que el costo de producirlo. Entonces, ahí tenemos que el dinero es una mercancía que se genera con trabajo humano, ¿correcto? Ahora bien, el dinero puede ser atesorado, es decir, nosotros podemos tener dentro de lo que es una economía capitalista, una economía de mercado capitalista, personas que intervengan con una suma de dinero, compren mercancías y luego esas mercancías las vendan y pretendan obtener una suma de dinero mayor. Entonces, en ese caso, ahora ya no tenemos la fórmula de vender para comprar, sino tenemos la fórmula de comprar para vender. ¿Sí? Es decir, tenemos personas que intervienen en el mercado con una suma de dinero, compran distintas mercancías, en algún momento venden una mercancía y pretenden obtener más dinero que el que tenían al inicio. ¿Sí? Bien, si esto es así, ¿qué sucede? La fórmula ahora es DMD'. El dinero inicial para comprar distintas mercancías, generar una mercancía, si es un empresario que organiza la producción, esa mercancía venderla y obtener D', una suma de dinero final que es superior a la inicial. Si analizamos entonces este concepto, lo que es el dinero final de prima, ¿a qué va a ser igual? Al dinero inicial más el incremento de la cantidad de dinero que se generó en este proceso. Ahora, el dinero inicial que dijimos que era un equivalente general del valor. ¿Qué es el aumento de la cantidad de dinero que se genera en este proceso? Es un valor adicional, es decir, un plusvalor. Y es aquí donde aparece la palabra maldita. Entonces, hemos definido mercancía, hemos definido valor, hemos definido dinero, y cuando el dinero se vuelca a la producción para organizar justamente cómo se crea una mercancía y luego comercializarla, vemos que en ese proceso el dinero se transforma en capital. Es decir, cuando tenemos una suma de dinero final superior al inicial, vamos a tener que es muy probable que el empresario capitalista decida que esa suma de dinero vuelva a colocarse en el proceso productivo para generar más mercancías y para poder ganar más dinero. Así entonces aparece el tema del capital, que el capital en Marx es una relación social de producción. Es decir, cuando hablamos en Marx de capital, estamos hablando que el empresario organiza la producción para obtener capital. No es como cuando veíamos en los manuales de economía que el capital es un factor de la producción que coopera en la producción de bienes junto con el trabajo y otros factores. Acá lo estamos diciendo es que la producción se subordina a la ganancia. La producción es producción para el capital. Bien, sobre esta base, Marx habla del capital y hace una distinción entre lo que es el capital productivo y lo que es el capital improductivo. Para entender esta definición, lo primero que tenemos que pensar
es que hay distintas maneras de ganar dinero. ¿Cómo se puede ganar dinero? Pregunta hermosa a la cual nunca le encontré una respuesta adecuada y por eso sigo enseñando en la Universidad Nacional de Luján. Es decir, el dinero, ¿cómo puede ganarse? Bueno, hay gente que gana dinero prestándolo, es decir, hablamos ahí de dinero usurario. Yo le presto dinero a alguno de ustedes que esté necesitado, le pido que me devuelvan la cantidad de dinero que les presté más un interés. Otra forma de ganar dinero es a través del comercio, es decir, yo puedo comprar un cuaderno y vendérselo a ustedes a un precio más alto. Es decir, cuando uno habla de la ganancia comercial, lo que está hablando es de comprar para vender más caro. Y está finalmente la ganancia industrial, donde un empresario con una suma de dinero compra máquinas, herramientas, materia prima, contrata trabajadores, los combina en un proceso productivo y genera una mercancía para la venta para obtener más dinero que al principio. En ese caso, tenemos un dinero final que es superior al dinero inicial. Y la diferencia, dijimos, que era el incremento en la cantidad de dinero, el plusvalor, la plusvalía. Y eso tiene que ver con la ganancia industrial, justamente. A eso se refiere la plusvalía. No tiene plusvalía el comerciante, ni tiene plusvalía el usurero. Sí, el comerciante y el usurero luchan con el empresario por el reparto de la plusvalía, pero la plusvalía la obtiene el empresario productor industrial. Dicho entonces todo esto, ¿cómo aparece la separación entre capital productivo y capital improductivo? Capital productivo es el capital que se vuelca para la producción de mercancías. En cambio, cuando Marx habla de capital improductivo, no está hablando de una cuestión peyorativa, es decir, cuando uno a veces utiliza el término improductivo y dice una persona es improductiva, es como que está al cohete, como que no hace nada relevante. Marx lo que dice que es capital que no se vuelca a la producción de mercancías. Es decir, concretamente, si yo le presto dinero a ustedes, yo no creo absolutamente nada y estoy buscando una ganancia que es el interés. Si yo les vendo más caro algo que compré, eso no significa que yo haya creado nada, no producí nada, compré algo que ya estaba hecho y se los vendí más caro. Entonces ahí tenemos el capital improductivo. Pero el capital productivo es el más importante, es lo que define justamente la producción bajo las condiciones capitalistas, ¿sí? Entonces, de esta manera nos vamos acercando a lo que es la formulación de la ley del valor. ¿Qué dice la ley del valor? Los productos, cuando son mercancías, tienen un valor que depende de la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario en el marco de una sociedad capitalista. Llegamos ahí al concepto de valor. Nos preguntamos cuáles son los componentes del valor para Marx. Para Marx hay tres componentes en el valor: el capital constante, el capital variable y la plusvalía. ¿Qué es el capital constante? Es el trabajo anterior a la actual jornada laboral. Es decir, cuando hablamos de capital constante, estamos hablando de la inversión que decide hacer el empresario en máquinas, herramientas, materias primas. Es decir, las máquinas, las herramientas y las materias primas fueran creadas con trabajo humano. El empresario capitalista compra las máquinas, las herramientas y las materias primas para emplear en el proceso productivo en la actual jornada laboral. Entonces lo que dicen es que esa forma del capital conserva su valor en la actual jornada laboral. Marx la llama concretamente al capital constante trabajo muerto. ¿Por qué? Porque la máquina, la herramienta, la materia prima está muerta, está quieta, está petrificada. Solamente va a poder participar en el proceso de producción si hay algún hombre que pone en movimiento esa máquina, esa herramienta o utiliza esa materia prima. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se llama el trabajo vivo, la fuerza de trabajo, que tiene dos componentes. Uno es el denominado capital variable, que es la inversión que realiza el empresario capitalista, que decide realizar el empresario capitalista en fuerza de trabajo, es decir, pagando salarios a los trabajadores. Y la plusvalía, que va a representar el trabajo socialmente excedente en una jornada laboral. Entonces tenemos que el valor es igual al capital constante más el capital variable más la plusvalía, ¿sí? Y aquí llegamos a la afirmación fundamental de lo que es la teoría de la explotación de Marx. La plusvalía, dice Marx, solo puede surgir de la mercancía fuerza de trabajo.
¿Por qué solo puede surgir de la mercancía fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo, como todas las mercancías, tiene un valor de cambio y un valor de uso. Entonces, ¿cuál es el valor de cambio de la fuerza de trabajo? No debe ser confundido con el precio de la fuerza de trabajo. El precio de la fuerza de trabajo es el salario que recibe el trabajador. Pero cuando hablamos de valor de cambio de la fuerza de trabajo, nos estamos refiriendo a qué mercancías son las que están consumidas por el trabajador y por su familia. Es decir, estaríamos hablando en todo caso del salario en términos reales, en la cantidad de medios de subsistencia que puede adquirir el trabajador para sí mismo y para su familia con el salario que recibe. Mientras que la plusvalía es el trabajo socialmente excedente que realiza en la jornada laboral. ¿Y cómo va a surgir? Bueno, dijimos que había un valor de cambio de la fuerza de trabajo que tenía que ver con la parte de la jornada laboral correspondiente al obrero, pero la jornada laboral entera tiene una parte que es para el trabajador y una parte que es para el empresario. Entonces, el valor de uso de la fuerza de trabajo es el consumo productivo de la fuerza de trabajo a lo largo de una jornada laboral. ¿Esto a qué nos lleva? A que el valor de uso de la fuerza de trabajo es mayor al valor de cambio de la fuerza de trabajo. Y esto entonces es lo que nos va a permitir identificar la plusvalía surgida en un proceso capitalista de producción y nos va a permitir identificar el tema de la explotación bajo la sociedad capitalista. Bueno, dicho esta cuestión, el valor es capital constante más capital variable más plusvalía. Marx establece una distinción entre lo que es la ley del valor y la teoría de la plusvalía. La ley del valor nos sirve para describir que en una sociedad capitalista los productos, ¿sí?, cuando son mercancías, tienen un valor que depende de la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario en el marco de una sociedad capitalista. O sea que cuando hablamos de trabajo socialmente abstracto socialmente necesario, incluimos a la plusvalía en una sociedad capitalista. Bien, en cambio, la plusvalía surge justamente de la explotación de la fuerza de trabajo. De eso se ocupa el tomo 1 del Capital. Si vamos al tomo 2 del Capital, vamos a ver cómo Marx desarrolla el ciclo del capital-dinero y las diferencias que tiene con Smith Ricardo en relación al tema del capital. En relación al ciclo del capital-dinero, hemos hecho una descripción de lo que es el funcionamiento del capital industrial. Tenemos entonces que un empresario inicia un negocio con una suma de dinero, compra máquinas, herramientas, materias primas y contrata fuerza de trabajo. Esa es la fase inicial del ciclo del capital-dinero. La fase de M, la fase de compra de mercancías, compra de máquinas, herramientas, materias primas y compra de la mercancía fuerza de trabajo. Luego tenemos la fase intermedia, que es el proceso de producción. Es en la jornada laboral donde el trabajador va a producir la plusvalía. Va a ser en la jornada laboral donde el consumo productivo de la fuerza de trabajo va a ser superior al valor de cambio de la fuerza de trabajo. Y la fase final es cuando la mercancía se pone en venta. En el momento que la mercancía se pone en venta, entonces tenemos que la plusvalía que se generó en el proceso de producción se convierte en dinero y pasa a parar al bolsillo del empresario capitalista. Bien, esta introducción es fundamental para entender lo que es la crítica que realiza Marx a Adam Smith y a David Ricardo en cuanto a la teoría del capital. ¿Qué decían Smith y Ricardo? Decía que el capital tenía dos componentes, un componente fijo y un componente circulante. El capital fijo era un capital de lento consumo productivo. Las máquinas, los equipos, los edificios tienen un lento consumo productivo. Mientras que el capital circulante tiene un rápido consumo productivo. La materia prima y los salarios. ¿Por qué se preocupaban tanto Adam Smith y David Ricardo por la lentitud o la velocidad del consumo productivo del dinero que invertían? Porque su preocupación fundamental era cuándo ese dinero iba a regresar al bolsillo del empresario con una ganancia. Esa es la preocupación fundamental de Smith y de Ricardo. En Marx la preocupación es otra. Marx lo que dice es que en la clasificación del capital habla de un capital constante, trabajo muerto, donde incluye la maquinaria, la herramienta y también la materia prima, porque fue generada antes de la actual jornada laboral.
Y luego aparece lo que se crea en la actual jornada laboral, lo que genera la fuerza de trabajo. Entonces ahí hay dos componentes, el capital variable y la plusvalía. ¿Y por qué Marx hace esta clasificación? Porque a Marx lo que le interesa saber es cómo surge la ganancia y cómo va a parar al bolsillo del capitalista. Es decir, el problema de Smith y Ricardo era cuánto tiempo tardaba en volver el dinero invertido. En cambio, el problema de Marx es la explotación que se consuma en el proceso de producción. Esa explotación se da independientemente se venda o no la mercancía. Hay primero una plusvalía producida y luego, si la mercancía se vende, esa plusvalía se convertirá en dinero y se realizará para el empresario. Bueno, de esto trata el tomo 2 del Capital. Y finalmente el tomo 3, sobre esta base, Marx va a desarrollar una teoría de las crisis que va a decir que las crisis son crisis de sobreproducción. Él va a incorporar un concepto que es la tasa de ganancia, que es el cociente entre la plusvalía en el numerador y en el denominador capital constante más capital variable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto espera ganar el empresario capitalista por cada peso que decide invertir en capital constante y capital variable en el proceso productivo? Para Marx esta tasa de ganancia va a ser decreciente. ¿Y por qué va a ser decreciente? ¿Por qué Marx habla de que hay una ley de tendencia decreciente en la tasa media de ganancia? Marx lo que va a decir es que el empresario capitalista, para poder competir, necesita tecnificarse, necesita incorporar maquinaria. Y la maquinaria reemplaza el trabajo humano, porque las máquinas tienen gran ventaja sobre los seres humanos. A las máquinas nunca hay que pagarles vacaciones, las máquinas nunca hacen huelgas, nunca quedan embarazadas. Son fieles en ese sentido a lo que quiere el empresario. Los trabajadores no siempre. Entonces, ¿cuál es el tema? El empresario compra máquinas que sustituyen trabajo humano. Eso cada empresario individualmente lo hace con una lógica, con una racionalidad, con el objeto de ser competitivo y poder ganar más dinero. Pero ¿cuál es el problema? Si todos los empresarios realizan exactamente lo mismo, el resultado es que va a quedar una gran masa de trabajadores sin empleo. Y si queda una gran masa de trabajadores sin empleo, ¿de dónde va a surgir el poder adquisitivo en la sociedad que pueda comprar todo lo que se produce? Entonces, el problema es que el capitalista de alguna forma, cuando utiliza tecnologías pulsoras de mano de obra, es como que se está pegando un balazo en una pierna, porque está reduciendo las posibilidades de poder transformar la plusvalía en dinero. Y ese es el problema de las crisis capitalistas en el análisis de Marx. Entonces, el tomo 1 se ocupa de la ley del valor y la teoría de la plusvalía. El tomo 2 del ciclo del capital-dinero y de la crítica a la teoría del capital de Smith y de Ricardo. Mientras que en el tomo 3 tenemos lo que es la caída de la tasa de ganancia, que esto es considerado como una ley fundamental dentro de la economía política por Marx. Marx lo que dice es que el sistema capitalista no tiende a estabilizarse. O sea, Marx está haciendo una crítica a esa idea que tenía Adam Smith, es que el precio de mercado oscilaba alrededor del precio natural, con lo cual el capitalismo tenía una tendencia a la estabilidad. Marx lo que dice es que muy por el contrario, el capitalismo tiene una tendencia a las crisis. Incluso algunos autores posteriores a Marx dicen que para entender el capitalismo hay que pensar que el capitalismo hay tres etapas: la precrisis, la crisis y la postcrisis. Es decir, cómo se va conformando una crisis, el momento del estallido de la crisis y la superación de la crisis. Y toda superación de una crisis es el preludio de una nueva crisis. Es decir, lo normal y lo natural en el capitalismo no es el equilibrio de mercado, sino que son las crisis. Ese es el punto que hace que tengamos una distinción entre Marx, Smith y Ricardo y también los principales pensadores de lo que se denomina la economía a secas. Bueno, básicamente este es el planteo fundamental que realiza Marx en El Capital y su aporte a la ciencia económica. Espero que esta clase les haya resultado útil, que haya sido claro toda esta explicación. De todas maneras, si ustedes tienen dudas, pueden esas dudas transmitirlas en el desarrollo de las clases
para poder responder satisfactoriamente las preguntas en los prácticos y en los exámenes. De mi parte, una vez más, muy agradecido por su atención. Nos vemos en la próxima clase.